Bueno, como antecedieron, mi nombre es John Ricra, geólogo de la Unidad Minera El Brocal de la Compañía Minera Buenaventura. Bueno, vuelvo a comentarles acerca de la titulación del proyecto que voy a presentar el día de hoy. Es la mineralización de enargita pirita, asociada principalmente a la alteración argílica avanzada en la zona de Marcapunta Oeste. Bueno, este es el temario que voy a presentar el día de hoy. La imagen adjunta que tenemos es, tenemos en la parte inferior, que es el Tajo abierto, que pertenece a Colquijirca, y en el fondo tenemos el cuello volcánico de Marcapunta, ¿no? Donde se están centrando nuestras actividades actualmente, donde la operación actualmente es a nivel subterránea, con una producción de 13.500 toneladas día en promedio. Principalmente estamos en producción de minerales de cobre, ¿no? con algunos contenidos de oro-plata principalmente. Bueno, un poco de la geología, parte de la parte introductoria. Bueno, el yacimiento de Colquijirca pertenece a la franja metalogenética del centro y norte del Perú, bueno, donde tenemos yacimientos cercanos, ¿no? Ya sea Cerro de Pasco, el Domo de Yauli, Morococha, ¿no? Los yacimientos más referentes en este sector. La mineralización principal que tenemos son, como ya comentaba, minerales de cobre principalmente arsenical, con contenidos de plata y oro, estos en formas de mantos, cuerpos o vetas principalmente, ¿no? Bueno, nuestro objetivo principal en este proyecto es determinar el litocap a nivel de superficie y poderlo proyectar a profundidades donde actualmente tenemos la operación minera. Y bueno, esto nos hemos soportado con las tecnologías, ¿no? Ya sea de análisis microscópico, difractometría de rayos X, Terraspec y hoy actualmente la innovación es el iCiris, ¿no? Que nos permite detectar o diferenciar arcillas en este sector. Un poco de la geología regional. Como en este sector tenemos dos cuellos volcánicos, uno en la parte norte que es Cerro de Pasco y en la parte sur tenemos el yacimiento del distrito minero de Colquijirca, que está compuesto por tres principales yacimientos, ¿no? En la parte norte tenemos el yacimiento de Colquijirca, en la parte central tenemos lo que es Marcapunta y en la parte más sur o distal San Gregorio, ¿no? Bueno, se muestra dos secciones esquemáticas. La parte superior es una sección transversal, yacimiento Cerro de Pasco, y en la parte inferior la sección transversal de Marcapunta, ¿no? Donde tenemos estos dos yacimientos tienen una correlación estructural y donde que Marcapunta principalmente tenemos una litología en la parte inferior, lo que es los conglomerados, areniscas del grupo Mitu, y en la parte y siguiendo tenemos lo que es la formación Pocobamba y Calera, donde principalmente estamos en ampliación de los minerales en este sector. Bueno, como tema, por donde partimos, históricamente tenemos un estudio de análisis de alteración argílica avanzada en la parte superficial del yacimiento, o de referencias de resultados de PIMA tomado de Sarmiento 2004, donde se pueden detectar dos principales corredores de valle sílica con unos halos de cuarzo alunita. Obviamente en la parte superficial se encuentran oxidados en este sector presentando principalmente goetita, jarosita, minerales, ¿no? Bueno, los valores que hemos tenido en este sector rondan en promedio 25 ppm, de 250 ppm de cobre y arsénico un promedio de 1000 ppm, y lo más relevante es el oro, ¿no? 25 gramos por tonelada, llegando a picos de 11.5 en estos cuerpos. Bueno, nosotros actualmente estamos trabajando en estos sectores de la cota 3800 aproximadamente. Lo que podemos apreciar en los planos que vemos achurados de color rojo son la mineralización de enargita pirita principalmente emplazados en las rocas calcáreas de carbonatos del conglomerado Xuco. Y también tenemos otro segundo sistema de mineralización, ¿no? Estructuras este-oeste con rellenos de mineral. Como se aprecia en la parte norte, son estructuras este-oeste rellenadas principalmente en enargita pirita, y mucho más al sur tenemos un ensamble de mineralización que es calcosita cobelita.
Bueno, todo en este sector hemos decidido tomar muestras a partir de los taladros exploratorios, lo cual a través de las lecturas del Terraspec y con un procesamiento posterior en el iCiris, podemos obtener que en el diagrama de iCiris para alunitas, determinamos que nuestras alunitas son un poco más potásicas, y a su vez también el diagrama del iCiris también nos muestra un esquema de cómo está distribuido nuestras micas blancas, ¿no? Llegando a tener principalmente hillita, moscovita, ¿no? Y un poco menor abundancia lo que es fengita, ¿no? Fengita moscovita. Esta información fue plasmada en unos planos a este nivel de la profundización, donde podemos encontrar aglomeraciones, concentraciones principalmente de alunita, pirofilita, pero un poquito más asociándonos a la sonjita, ¿no? Entonces ahí estamos, como se puede ver en la lámina de la parte de la izquierda, tenemos una concentración de minerales de alta temperatura, alta acidez, y un poquito más distal a este foco hemos logrado detectar clorita, molmolinita, ¿no? Entonces esto nos está permitiendo determinar más o menos por dónde han salido los flujos hidrotermales que han podido mineralizar todo el yacimiento, ¿no? Como vemos en la imagen más grande del plano, hemos hecho tratamiento especial a las micas blancas, ¿no? Donde hemos podido diferenciar que en la parte central sur que tenemos fengita, muscovita, y igualitos vemos el mismo comportamiento gradacional de temperatura. Un poco más distal tenemos la hillita, y un poquito más a la parte noreste en el plano, paragonita, esmectita, ¿no? Entonces ahí tenemos una zonificación bastante interesante, lo cual nos ha apoyado la iCiris a discriminar, ¿no? Aquí mostramos un poco más de las muestras tomadas de estas estructuras de bisílica. Por lo general tienen una textura porosa, en algunos casos están rellenadas por alunita, presentan venillas de pirita, rellenos de azufre nativo, y en algunos casos también reemplazados estos feldespatos por diquita y arcillas, ¿no? Y en la parte derecha un poco la microscopía corroborando lo que estamos viendo a nivel macro, ¿no? Bueno, también tomando en esta parte, hemos tomado información de las menas, que lo que tenemos, la mineralización en menas principalmente se dan en dos tipos de lotologías. Una es en conglomerados y otra es en las dacitas. En los conglomerados son un tema tipo texturas de reemplazamiento, con un ensamble de energita pirita y también acompañados con una alteración bastante alunita, ¿no? Y en lo que es en la parte de los intrusivos del domo volcánico, estamos teniendo venillas, microfracturas, con rellenos posteriores de calcosita, cobelita, que estamos en el proceso de determinar si son hipógenas o supérgenas. Y un poco más distal, como se aprecia en la imagen inferior derecha, tenemos bandas de esfalerita, galena, obviamente determinando un secuenciamiento metálico, ¿no? Estos son un poco más distales. Esto es una muestra de lo que hemos podido encontrar en la zona más distal. Obviamente aquí se muestra lo que es un poco los trabajos de microscopías que hemos realizado, estas muestras, donde que podemos encontrar en la etapa más temprana energita pirita, y también conjuntamente formado con el zinc plomo, ¿no? En la parte intermedia, que estos forman partes de un zonamiento metálico, y en una etapa un poco más tardía, que es lo que tenemos en microscopía en la parte inferior, nos revela que tenemos cobelita, calcosita, digenita, casterita, ¿no? Minerales de cobre que son de enriquecimiento secundario, ¿no? Todo esto hemos podido determinar los siguientes minerales de alteración encontradas a la profundidad ya mencionada, que son los 3.800 metros. Son diáspora, sanjita, pirofilita y algunas micas blancas, ya que sea moscovita, fengita, ¿no? Después de todo esto, aquí mostramos un poco ya la discusión de los resultados, partiendo del mapeo superficial de nivel de ensambles mineralógicos de alteración. Lo hemos proyectado a la parte inferior, a la cota 3.800, ¿no? Son casi 700 metros debajo de la superficie,
donde que podemos evidenciar que aún todavía presentamos corredores este-oeste de valle sílica con halos de diquita lunita, pero también en la parte tenemos una zona identificada de pirofilita, determinándonos un sector de alta temperatura, ¿no?, en estas cotas. Entonces, esto es lo que hemos podido determinar, que tenemos ya un poquito más desarrollado el ensamble de la alteración argílica avanzada, ya que se puede observar que en la parte de color verde ya tenemos ya lo que es clorita, epidota, minerales en menor temperatura, ¿no? Entonces, se evidencia todo el zoneamiento de la alteración argílica avanzada, por lo cual nosotros esto lo hemos llevado a una sección esquemática asociando a la mineralización que tenemos en Marcapunta, empezando por la parte superior, que son oros en óxidos, y en la parte donde hemos desarrollado nuestro trabajo, como se puede apreciar, los polígonos de color rojo son minerales de enargita pirita que están emplazados dentro de los conglomerados. Y dentro del intrusivo, hemos podido, como he mencionado, hemos podido determinar en la parte más norte estas estructuras este-oeste subverticales entre 80 y 90 grados de buzamiento, rellenos de pirita, enargita, y en la parte sur calcosita cobelita, ¿no? Todo esto dentro de la alteración de diquita, de cuarzo a lunita, ¿no? Y un poquito más distal, ya hablamos de unos ensambles de diquita, tenemos mineralización de plomo zinc, en este caso galena, esfalerita, ¿no? Obviamente tenemos ahí una gradación metálica en todo este sector. Y en la parte inferior tenemos ya, hemos evidenciado estas arcillas, que son las pirofilitas, que nos están demostrando la de alteración de un poco más, de más temperatura en la parte inferior. Bueno, como parte de las conclusiones es que estamos evidenciando en todo lo que es el cuello volcánico de Marcapunta una gradación metálica, ¿no?, empezando por enargita pirita, gradando a calcosita cobelita y terminando en galena esfalerita, ¿no?, de mineración metálica, ¿no? Bueno, también nos está apoyando esto a determinar zonas de mayor temperatura donde que puedan haber salido los flujos hidrotermales. Esto nos está permitiendo generar nuevos targets de exploración alrededor de todo el cuello volcánico. Actualmente estamos trabajando en eso y también tenemos se evidencia que la gradación de estos ensambles de alteración argílica están completas en la parte inferior, ¿no? Bueno, y también la parte final es que esta herramienta del iCiris nos está ayudando a discriminar mucho mejor las arcillas, los ensambles de arcillas, y con esto estamos trabajando en iniciar a hacer el trabajo de modelo de alteración en el domo de Marcapunta, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Nos acompañan, tenemos unos minutos, no sé si habrá alguna consulta para John. Así como se observa ese cambio de los ensambles mineralógicos en profundidad, ¿también han observado ustedes cambios en la textura de los minerales? Sí, la textura de la roca, perdón. Sí. O de las alteraciones. Sí, hay una gradación, ¿no? Empezamos con una textura porosa, oquerosa, y conforme va desarrollándose vemos cómo se desarrollan mucho mejor los cristales de mineralización, ¿no? Eso es lo que hemos podido evidenciar conforme vamos gradando a las partes externas del yacimiento. En particular, justamente en esos ensambles de mayor temperatura y que están indicando una transición hacia un sistema, a una posible transición al sistema tipo pórfido. Ahí no han observado una textura. Ya, si hablamos acercándonos al pórfido, que en este caso la sección esquemática, que sería tener un pórfido cobre molibdeno en la parte inferior, todavía no hemos identificado texturas, vinillos o alteración potásica, fílica, ¿no? Todavía no, estamos en la parte superior, que vendría a ser lo que es la pirofilita, ¿no? Entonces, aún todavía tenemos
de acuerdo al esquema son 500 o 1000 metros debajo que podría estar esta mineración, que todavía no se ha identificado con la perforación. ¿Alguna consulta más? Muchas gracias, John, por la excelente presentación. Ok, muchas gracias. A continuación tenemos un tema de regulación y economía minera. Por favor, les invitamos a pasar al podio a David Ramírez, responsable de estudios económicos del Ministerio de Energía y Minas, quien nos va a presentar el tema el impacto económico y social de los proyectos de cobre para la sostenibilidad de la industria minera en el Perú. Adelante. Muchas gracias. Ante todo, buenos días y agradecer a los organizadores del evento, a Perumin, al Foro TIS y este espacio generado para poder compartir con ustedes un poquito acerca del impacto económico y social que tienen específicamente los proyectos de cobre en la sostenibilidad de la industria minera en el Perú. Muy bien, de esta manera vamos a iniciar. Esta lámina es muy importante porque no solamente muestra la evolución de lo que viene a ser la producción de cobre en el Perú en los últimos 10 años, sino que también nos muestra que el Perú tiene una larga tradición minera. Es más, podríamos referenciar a los incas, diversas culturas que han venido trabajando de alguna manera diversos metales. Entonces, parte de esa tradición minera es que nosotros, por ejemplo, a lo largo del tiempo hemos ido aumentando nuestra producción nacional de cobre. Tomando como referencia el 2024, nuestra producción cuprífera alcanzó los 2.73 millones de toneladas métricas finas. Sí, lamentablemente hemos bajado un escalón en el ranking mundial, hemos sido superados por el Congo en el puesto 2. En el primer productor mundial de cobre en el mundo está Chile. Sin embargo, tenemos un enorme potencial en lo que viene a ser la cartera de proyectos de inversión minera. Y eso es justamente lo que vamos a ver. Si filtramos los proyectos presentes en la cartera, podemos ver que 37 proyectos son de cobre. Eso significa que este monto estimado de inversión CAPEX en proyectos bordea aproximadamente más de 45.000 millones de dólares. Es más, representa el 71.8% del total de inversión presente en la cartera de inversión minera. Ahora, como sabemos, tenemos dos carteras, la cartera de exploración y la de inversión minera. No podríamos hablar de producción futura si es que los proyectos no vienen madurando en el tiempo. Necesitamos justamente que los proyectos en cartera de producción vayan avanzando, pasen a la fase de construcción y posteriormente operen. Es más, se refleja un déficit en lo que viene a ser infraestructura en el Perú. Tenemos una gran brecha social que estamos apuntando a cerrar y eso no va a ser posible si no unimos, si no hay una sinergia justamente con la inversión privada, ¿no? Con las empresas mineras. Ahora, en transferencia de recursos, que viene producto de la recaudación justamente, luego de la comercialización del cobre a nivel internacional, podemos reflejar ciertos conceptos muy importantes. Por ahí se habla del canon minero, de regalías mineras, que son los conceptos más grandes, pero también por ahí tenemos un concepto que es el derecho de vigencia y penalidad, que al final va a sumar para poder transferir justamente estos recursos producto de la actividad minera a los departamentos y gobiernos subnacionales para la ejecución de proyectos públicos. Al 2050 se está apuntando a lo que viene a ser la reducción del dióxido de carbono. Ahora, esto es muy importante porque si alineamos justamente las políticas públicas con los objetivos de desarrollo sostenible y el contexto mundial de lo que viene a ser la transición energética, el cobre justamente toma un valor muy relevante. Entonces, los objetivos de este estudio es lo siguiente. Queremos justamente visibilizar cuál va a ser el incremento de la producción futura de cobre en los siguientes años, al 2032 y al 2050. También determinar el impacto promedio de cuál sería por cada 10 millones de dólares lo invertido en proyectos cupríferos y su contribución al PBI minero metálico, la recaudación fiscal y posteriormente la transferencia de recursos. En esa línea se va a realizar una estimación de beneficios económicos producto de estos proyectos cupríferos en la cartera de inversión. Algunas cifras con cierre del año pasado, del 2024. Podemos ver, tenemos 4 categorías. El PBI minero, por ejemplo, si hablamos la participación minera en el PBI, representa aproximadamente el 9% en el año pasado. En exportaciones mineras, las exportaciones mineras representan más del 60% de las exportaciones nacionales.
Si hablamos de recaudación fiscal en minería, es el 11%. Y impuestos en recaudación fiscal, el 18%. Entonces, no podemos negar que la actividad minera tiene un impacto muy significativo en lo que viene a ser la economía nacional y también local. Ahora, también es importante mencionar que estamos en un boom de precios internacionales y eso va a favorecer justamente el volumen total de lo que se va a transferir a los gobiernos subnacionales. Y que, dicho sea de paso, no solamente va a dinamizar la economía local o regional, sino también a la economía nacional. Recordemos que finalmente la transferencia de estos recursos va a beneficiar en primera instancia a la zona o el área donde se realiza la actividad minera, porque son justamente parte del área de influencia directa, ¿correcto? Entonces, estamos hablando del metal del futuro, estamos hablando del cobre. En ese sentido, quiero mostrarles la producción y los proyectos que tenemos en cartera de inversión. Esta dona nos refleja la producción cuprífera por empresa al cierre del 2024. Entonces, tenemos empresas cuya producción es muy significativa, como el caso de Cerro Verde, Antamina, tenemos a Southern y también a Las Bambas. No son las únicas, hay muchas más, pero estas 4 empresas son las que mueven la aguja en la producción nacional de cobre. Y en la mano derecha, en la tabla 2, tenemos los proyectos de cobre por región. ¿Qué hemos hecho? Hemos agrupado las regiones por macroregiones. Las hemos dividido en macroregión norte, centro y sur, para poder ver cuáles son los proyectos que están presentes en cada uno de estos departamentos, englobarlos, y también cuál es la inversión y su participación en la inversión global en cartera. De este desenlace podemos ver que Cajamarca lidera justamente la presencia de inversión CAPEX en cartera, así como también podemos ver que la mayor cantidad de proyectos se encuentran en la zona sur. Bueno, no es de sorprender que ahí también se encuentra el corredor minero. Vamos a la siguiente lámina. Vamos a hablar ahora el tema de transferencia, canon, regalías y derecho de vigencia y penalidad. Luego de la pandemia, en el 2020, podemos ver un aumento no solamente en la producción, sino también en lo que viene a ser la recaudación fiscal. Es por eso que se registra un pico en el año 2022, con el auge de los precios internacionales, sobre todo el cobre. Muy bien. Por ahí tenemos otros metales como el oro y la plata, pero en este caso nos estamos centrando en el cobre. Muy bien, en la parte de abajo podemos ver cifras cerradas del 2024, por el concepto de canon minero, regalías, derecho de vigencia y penalidad. Y cómo fue justamente la participación, ¿no es cierto? El 69% del monto recaudado por canon minero representa justamente 69, seguido del 27% regalías mineras y una pequeña parte del 4% por derecho de vigencia y penalidad. Muy bien, en esta parte vamos a ir presentando ya los resultados. Vemos cómo un incremento de producción de cobre por zonas. Tenemos algunos escenarios. La producción del 2024, año cerrado, tenemos el estimado para el año 32, tomando como base aquellos proyectos en cartera que sí han manifestado el inicio de operación y también una producción estimada anual. Pero bien es cierto que también hay algunos proyectos que aún están en una etapa temprana y no tienen todavía definido un horizonte de producción. Es por eso que hemos puesto una columna adicional que es por definir. Pero finalmente, tanto los proyectos que ya tienen una capacidad de producción y lo que estarían por definir, van a sumar justamente un monto total al año 2032 de 3.709.150 toneladas métricas de finas de cobre adicionales en caso se pongan en operación. Y si tomamos en cuenta aquellos proyectos que aún no tienen un horizonte definido, estaríamos hablando de más de 5.163.367 toneladas métricas finas de cobre adicionales, lo cual es muy significativo. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Aquí hacemos una evaluación del impacto promedio de qué percibiríamos por cada 10 millones de dólares de inversión en proyectos con respecto al PBI minero metálico, recaudación fiscal y de transferencias. Para poder hacer este cálculo hemos realizado una regresión lineal para poder entender justamente cuál es este comportamiento entre PBI minero metálico y la inversión minera. Entonces, al hacer un rezago de 5 años, podemos evidenciar que efectivamente el impacto económico que se va a dar en la localidad o en la región no es inmediato, sino que como mínimo deben pasar 5 años para poder visibilizar un poco lo que viene a ser el cierre de brechas, en lo que viene a ser salud, infraestructura, entre otros aspectos. Es más,
a través de la declaración anual consolidada, las empresas mineras declaran justamente inversión social y desarrollo sostenible en 9 rubros, de los cuales el desarrollo local contempla más del 37% de participación de estas inversiones, seguido de educación, y en tercer puesto se encuentra infraestructura. Entonces, tenemos el impacto en el PBI real minero metálico de estos 37 proyectos cupríferos, el cual nos menciona que un monto de inversión de 45.999 millones aproximadamente. El impacto sería de aproximadamente 43.673 millones al cabo de 5 años. Recién al cabo de 5 años vamos a poder visibilizar este impacto, lo cual efectivamente va a representar más del 23% del PBI nacional. Ahora, cuando hablamos del impacto en la recaudación fiscal, sí hemos utilizado una regresión multivariable porque está en función a los precios y también a los precios futuros. A partir del año 2021 podemos ver que hay un aumento en los precios internacionales del cobre y justamente al 2030 y 2050 estos precios también van a ir aumentando, producto también de la transición energética. Pero la conclusión es de que debido al aumento del precio del cobre va a haber una contribución mayor de 4.25 veces en comparación a lo recaudado en el 2024. ¿Y cómo es el impacto en las transferencias a las regiones? Evidentemente, al haber mayores precios y mayores volúmenes de producción, el monto recaudado también va a ser mayor y por lo tanto lo transferido a los gobiernos subnacionales también va a aumentar, hasta en 3.31 veces en comparación a lo recaudado en el 2024. Algunas conclusiones, porque el tiempo apremia, podemos ver que por cada 10 millones de inversión en proyectos en cartera, va a tener un impacto significativo, un incremento de 4.81 millones en recaudación fiscal, un aumento de 1.56 millones en transferencias a las regiones al cabo de 5 años, y también se habla de 7.168 millones adicionales de dólares en lo que viene a ser el PBI minero metálico. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces se menciona de que los gobiernos subnacionales reciben canon, reciben regalías producto de la actividad minera, sin embargo, no se visibiliza justamente en obras públicas o disminución de la distribución o mayores carreteras o puestos de salud. Y esto es porque la inversión no se va a reflejar de manera inmediata. No quiere decirte que porque aparezca un proyecto minero al siguiente año ya vamos a solucionar muchos de estos problemas, sino de que la inversión es dinámica. Es el motor de la economía, pero también necesita un tiempo para que se pueda ver de manera tangible justamente en estas zonas. Esto alineado también de que al ser recursos transferidos justamente por el Ministerio de Economía y Finanzas, también es necesario unos informes técnicos para poder avalar el uso eficiente de estos recursos y evitar justamente un mal uso o un derroche justamente de los fondos que van justamente dirigidos a lo que viene a ser el cierre de brechas sociales. De esta manera, doy por concluida mi participación y quedo atento a cualquier consulta. Muchas gracias. Gracias, David. Si hubiera, por favor, consulta para… ¿Qué tal? Una consulta que está relacionada, mencionaste que el modelo de regresión que habían utilizado, multivariable, contemplaba la variación de precios. Pero vi también en la presentación de que se habían usado para estas proyecciones, estás asumiendo el precio de hoy de cobre. Solamente quiero tener claro, esa proyección que has hecho es bajo los supuestos de precios de hoy. Correcto, sí, en base a precios de hoy y también tomando como referencia los precios de algunas plataformas internacionales como Standard & Poor's, que justamente tiene un estimado del precio del cobre de aquí a unos 10, 15, 20 años. De largo plazo. Exacto. Correcto. Ah, ok, entonces sí se ha asumido, digamos, proyecciones de precio. Sí. Y lo otro que quería tener también claro es, se habla del impacto a lo largo, luego de 5 años. Lo que no me queda claro es, luego de 5 años de que estos proyectos hayan iniciado actividad o su proceso de inversión, o hablas de que 5 años desde hoy. Estamos hablando hacia el 2030.
No, los 5 años no los tengo muy claro. ¿A partir de cuándo se contabiliza? Correcto, buena pregunta. Es con respecto a los proyectos que ya han iniciado producción. A Ya, partir de ahí ok. ya medimos el impacto. Ok, Ajá, perfecto. Muchas gracias. gracias. Excelente, muchas gracias, David. Si hubiera alguna consulta adicional. Muchas gracias. Gracias. A continuación, vamos a invitar a pasar al podio a Lisbeth Araníbar, responsable de gestión de recursos en Newmont. Ella nos va a presentar el tema Estudios de incertidumbre para Chile, Colorado 3. Adelante, por favor. Listo. Buenos días con todos. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Lisbeth Araníbar. El día de hoy voy a presentar el estudio de incertidumbre para Chile Colorado 3, pero antes de comenzar quisiera agradecer a Perumín, a Forotis y al Instituto de Ingenieros por la oportunidad. Bueno. Peñasquito está ubicado en el corazón del distrito de Concepción de Oro, en el estado de Zacatecas, en México. De hecho, es uno de los grandes productores de plata. Es el quinto productor a nivel mundial de plata y el segundo en México a nivel nacional. Este cuenta con 2 operaciones. Tenemos dentro del complejo Peñasquito 2 operaciones, Peñasco y Chile Colorado 2. Y tenemos el proyecto, que es del que les voy a hablar ahora, Chile Colorado 3. De hecho, Peñasquito es un yacimiento muy interesante. Hasta cierto punto llega a ser muy desafiante debido a la complejidad que éste presenta. Ha atravesado por muchos procesos de deformidad durante el Jurásico, el Cretácico y parte del Mioceno. De hecho, presenta tipos de mineralización que van desde mantos, mineralización tipo skarn. Tenemos minerales como plata, oro, plomo, zinc, que están asociados principalmente a asociaciones tipo sericita, pirita, cuarzo y obviamente a los calcáreos. Ok, ¿cuáles son los objetivos de este estudio? El principal objetivo es medir, es decir, evaluar el impacto que está generando esta incertidumbre sobre los recursos minerales para poder medir. Y el segundo objetivo aquí no solamente es poder medir el riesgo que está generando el primer objetivo, sino también poder controlarlo. ¿Para qué? Para poder generar estrategias y poder mitigar estos impactos que la incertidumbre va a generar y así poder controlarlos antes de que la operación se pueda poner en marcha. Y finalmente también poder mejorar el grado de comprensión de la mineralogía y la variabilidad geológica que se presenta en esta área. Ok, vayamos a la cronología del trabajo que se llevó a cabo. El primer paso fue generar la simulación de las variables geológicas. Para ello, utilizamos el método de simulación plurigaussiano truncado jerárquico, que normalmente se utiliza para trabajar con variables categóricas. En este caso, trabajamos con variables como son litología y alteraciones. El siguiente paso fue simular los dominios de estimación, que en este caso fue reproducir exactamente los mismos dominios con los que nosotros trabajamos para la estimación de recursos. Nosotros trabajamos o estimamos en Peñasquito 10 elementos. Posterior a ello, nosotros simulamos las leyes.
Para esto ya no utilizamos el mismo método de simulación. En este caso, nosotros utilizamos el método de bandas rotatorias. Nosotros, como mencioné anteriormente, estimamos 10 variables en Peñasquito. Trabajamos con 4 variables económicas, como mencioné al inicio, que son el oro, la plata, el plomo y el zinc, y 6 variables contaminantes: arsénico, cobre, fierro, azufre, antimonio y carbón orgánico. Posterior a ello, continuamos con la validación estadística de las simulaciones. Cabe mencionar que nosotros aún continuamos en este proceso, ya que, como mencioné, trabajamos con la estimación de estas 10 variables. Anexo a ello, hemos simulado también las variables categóricas. Y bueno, también cabe mencionar que cada variable de leyes cuenta con aproximadamente 20 dominios de estimación. Entonces, estamos hablando con una cantidad bastante grande de información. El siguiente paso para que nosotros podamos concluir con este estudio, que de hecho sigue en progreso, va a ser la calibración de esta simulación contra los planes de minado. Ok, como les mencioné inicialmente, trabajamos la simulación geológica para las variables de litología y alteración. Ok, como les mencioné, para estas 2 variables nosotros utilizamos el método plurigaussiano truncado jerárquico. En la parte superior derecha, ustedes van a tener primero el modelo determinístico. Sé que la luz del puntero es algo débil, pero este es el modelo determinístico que nos entrega geología, el modelo geológico, y el segundo es el modelo que nosotros hemos simulado, uno de los 100 modelos que nosotros hemos simulado. Obvié decir que hemos corrido 100 simulaciones, tanto para las variables categóricas como para las variables de leyes. Y este modelo post-simulado en realidad es un promedio de las 100 simulaciones que hemos corrido. Entonces, como les mostraba, ustedes pueden ver tanto en el modelo de alteración, que es este que está aquí, como en el modelo de litología, que es este que está aquí, que nosotros tenemos formas algo caprichosas, delgadas, elongadas, formas que también son algo grandes. ¿Por qué escoger el método de simulación plurigaussiana? Una, porque como se dan cuenta, nosotros tenemos no solamente 5, 6 o 10 litologías o 10 alteraciones, manejamos una cantidad grande de litologías, una cantidad grande de alteraciones. El método plurigaussiano me permite simular múltiple cantidad de variables categóricas, es sumamente flexible, es bastante realista. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, y no solamente en la parte de planta, sino también en las secciones, no solamente las partes grandes de algunas alteraciones o de algunas litologías, llega a reproducirlas no de manera exacta, porque la idea no es que la simulación me reproduzca con exactitud el modelo, pero llega a replicarlo realmente con muy buena calidad. Llega a replicar con muy buena calidad tanto formas grandes como formas muy pequeñas, tal como se puede ver aquí. Y lo más importante, no me fusiona las variables, es decir, puedo encontrar una forma muy pequeña, como la que ustedes pueden ver aquí, esta pequeña alteración roja, y no porque sea pequeña la fusiona o la agrega a una grande. Por eso es que optamos por este método. Validamos también este tipo de simulaciones, la simulación litológica. Lo primero que hicimos fue validar nuestra variografía
Como ustedes pueden ver, nosotros hicimos una verificación de lo que son los variogramas, los cuales no presentan una variabilidad significativa, de hecho tienen un muy buen ajuste. Lo mismo, al momento de verificar la distribución de la litología, el ajuste está muy bueno y de hecho quedamos muy conformes. Al momento de verificar también la desviación de la proporción global, todo está alrededor del 0%, a excepción de la toba felsítica, que está alrededor del menos 12%. Pero cuando revisamos este sólido o esta simulación, nos dimos cuenta que el sólido en sí es un sólido muy delgadito y muy estrecho. Y de hecho, las muestras que se encuentran allí adentro son muy pocas. Por ello es que tenemos ese resultado negativo y de esa proporción. Lo mismo, al revisar las simulaciones de las alteraciones, no hay variabilidad significativa, las distribuciones también se muestran bastante buenas. Lo mismo aquí, están alrededor, al revisar la desviación global, están alrededor del 0. También tenemos una pequeña diferencia del menos 12% en este caso, pero aquí ya es para la recristalización moderada. Igual aquí se trata de un sólido bastante pequeño. Ahora, al simular las leyes, nosotros utilizamos el método de turning bands. Como les mencioné, Peñasquito es un depósito muy, muy grande. Entonces, el problema aquí es que trabajamos con una cantidad inmensa de datos. ¿Por qué utilizar turning bands si es un método bastante antiguo? Estamos hablando de un método de 1973. ¿Por qué? Porque me conviene eficiencia, me respeta estructuras espaciales. Si ustedes pueden ver en la parte de aquí, hay como unas líneas paralelas que son mis estructuras mineralizadas. Que si bien es cierto, cuando yo lo estimo con Kriging, el Kriging me las representa. Y en la simulación, de hecho, en casi todas las simulaciones he podido obtener, es decir, las puede representar. Esta línea como arco que se ve aquí es un intrusivo que aparece en mina. Y en la simulación, algunas las llega a representar. No en todas, por eso es que también puse este ejemplo, pero en algunas sí me las llega a representar sin ningún problema. Se condiciona bastante bien a los datos. Mi yacimiento es heterogéneo y lo representa sin ningún problema. Y de hecho, como les dije, tengo bastante información y eso no es un problema porque me genera realizaciones múltiples y lo hace de manera muy rápida y muy efectiva. También validé mis leyes. Aquí tengo, acá tengo la comparación espacial de la variografía, donde tengo los datos, tengo las realizaciones, tengo el promedio de las realizaciones y podemos ver que la heterogeneidad se reproduce adecuadamente sin ningún problema. Luego tengo aquí dos simulaciones a la derecha, dos simulaciones que se tomaron al azar. Tengo el modelo E-Type, que es el promedio de las 100 simulaciones. Tengo aquí el Ordinary Kriging, que es el modelo de estimación, y tengo aquí el Localizer, que el Localizer no es otra cosa que un modelo que se produce de la simulación, que se asigna por paneles y toma un valor único bastante, podríamos decir, apropiado y adecuado. Y esto se compara con ellos y ustedes se pueden dar cuenta que la reproducción es bastante buena, incluso al compararse con el Kriging. Y aquí mi última comprobación, que vendría a ser la data en rojo. Acá hay una nube de líneas grises claras, el modelo de Kriging en azul, mi DGM que está en púrpura y la simulación localizada que está en verde igual. Mi performance es bastante bueno. En realidad estoy bastante contenta con los resultados. Finalmente tengo que darme un poco de prisa con las conclusiones. Ok, bueno, basados en los resultados, las máximas probabilidades que tenemos aquí se toman o se asumen. ¿Para qué? Para evitar la asignación de valores forzados, para evitar decisiones arbitrarias y en sí que los datos puedan hablar por sí mismos. Conservamos
que la variabilidad y la incertidumbre sean inherentes al propio yacimiento. El método para automatizar el trabajo y para manejar eficientemente grandes volúmenes, realmente, como es el caso de Peñasquito, es un método que nos ha servido mucho en este caso y es un método que se puede reproducir sin mayor problema. El siguiente paso para concluir este estudio es, terminando de validar todas las simulaciones que nosotros tenemos, hacer la comparación directamente con el último plan de minado y evaluar cuál es el mejor escenario y el peor escenario para poder tomar la mejor decisión y previamente dar inicio a las operaciones del proyecto CC3. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Lisbeth, por la excelente presentación. No sé si hubiera alguna consulta del público. Ok. No, yo tengo unas consultas. Sí, claro. Coméntame un poco. Ustedes han hecho 100 realizaciones, ¿no? Así es. La media de estas realizaciones con respecto a tu modelo determinístico crillado, ¿son similares, son comparables? Así es. Si bien es cierto, como dije, aún estamos en la etapa de validación, está dentro de la media. P50, digamos. Así es. Ajá. Cerca. Sí. Al menos eso puedo decirlo de los elementos económicos que ya hemos evaluado, aún continuamos porque son 10 elementos. Claro, digamos, para ustedes le interesa Sí. el contenido metálico del oro o el oro equivalente, digamos, ¿no? El oro, la plata, el plomo y el zinc. Exacto, Exacto. ok. Y si te entiendo bien, ¿ustedes están explorando o ya han madurado en la implementación de la incertidumbre como criterio de clasificación de recursos? En realidad, esa parte ya la tenemos bastante madura porque, como mencioné, ya tenemos en operación de hecho ya tenemos 2 operaciones, Peñasco al norte, Chile Colorado 2, y esta operación está un poco más abajo, de hecho, por eso también se llama Chile Colorado 3. Entonces, es una operación que, si bien es cierto, está en una etapa de proyecto, pero tiene mucho de esta parte de la clasificación un poco más O sea, avanzada. ustedes esperan que el método de minado, la selectividad sea similar. Estamos en espera, pero como mencioné inicialmente, la complejidad de Peñasquito es muy desafiante, en realidad. Es, académicamente hablando o geológicamente hablando, es muy interesante. Muchas veces me ha quitado el sueño, pero es muy interesante. No es igual. Peñasco definitivamente no es igual que Chile Colorado 2. Gente que estuvo antes que yo me dice que definitivamente tampoco se parece a Chile Colorado 1. Y de hecho, Chile Colorado 3 tiene una diferencia, que tiene una diatrema adentro, que es una característica que los otros 3 tampoco tienen. Entonces, en ese sentido, aún la clasificación de recursos para ese depósito está en evaluación. Está en evaluación, estamos asumiendo algunos parámetros. De hecho, este estudio lo estamos realizando por eso también. Hay algunas asunciones que estamos tomando, pero preferimos tomarnos algunos o adelantar algunos estudios para prevenir algunas situaciones. O sea, digamos que el enfoque de la evaluación de la incertidumbre por ahora lo están viendo desde la perspectiva de la evaluación de riesgos. Así es. Aún mantenemos para flujo de estimación de recursos formal y declaración tu modelo determinístico con el CRIGIN. Así es. No, muchas gracias. Listo. ¿Alguna consulta del público? Muchas gracias, Alicia. Excelente presentación, muy interesante. Correcto, gracias. A continuación, invitamos a nuestro siguiente panelista. Un momentito, por favor. Ok, por favor, invitamos al estrado a Diego. ¿No? Diego Cajachagua es docente de la Universidad Continental. Él nos viene a presentar un trabajo interesante, innovador, ¿no? Es un robot autónomo para la exploración y muestreo geológico en minas subterráneas con navegación SLAM, sistema de toma de muestras,
y control embebido de retorno autónomo. Sí, muchas gracias. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días con cada uno de ustedes. Primeramente, una emoción muy grande poder formar parte directamente de Perumín 37 y poder explicarles un poco de los proyectos que venimos haciendo dentro de la Universidad Continental, y es directamente este de acá que presentamos, que es un robot autónomo, como lo venían diciendo, para exploración y muestreo geológico en minas subterráneas con navegación SLAM, sistema de toma de muestras y control embebido de retorno automático. Bueno, este proyecto surge a través de 3 problemáticas principales. Una de ellas es la falta de ubicación de sistemas de navegación debido a la poca señal de GPS que se vendiendo dentro de las minas subterráneas, ya sea este apartado por la falta directamente de las ondas electromagnéticas que puedan llegar directamente a los puntos que se estén requiriendo, e inclusive a la reflectancia que se tienen en estas paredes. Entonces, con ello es que se buscan o se vienen viendo alternativas, como es el sistema metodológico del SLAM. A partir de ello también nosotros encontramos el segundo problema, que es un riesgo y limitación para el acceso humano. Este riesgo y limitación vamos a poder controlarlo directamente con equipos que hoy en día se vienen presentando para poder hacer estos escaneos y estos mapeos de manera mucho más exacta, sin la presencia directa del ser humano, y exclusivamente evitando esos riesgos ante ya sea desprendimientos de algunas rocas en un inicio exploratorio geológico. A partir de ello, entonces, presentamos la necesidad de un monitoreo autónomo y preciso. Conocemos la metodología SLAM, y que también incluso existen metodologías y equipos, como ya vienen siendo algunos drones que pueden recorrer interior mina, pero nosotros queremos presentar un apartado muchísimo más interesante, podríamos decirlo. Un robot que es capaz directamente de tener un control automático, de que se pueda ubicar directamente con la metodología SLAM y adicionalmente pueda escanear estos espacios en un mapa 2D. A partir de ello, si bien es cierto presentaba una limitación, también queríamos ver un tema de muestreo de algunos posibles minerales con las cámaras RGB y la visión infrarroja que se presentaba en este apartado. Y por último, queríamos proponer un sistema embebido, este sistema de embebido que vamos a presentarlo más adelante con algunos parámetros, donde el robot no solo se puede enfrentar a situaciones de pérdidas de carga, sino también la pérdida de señal y también exclusivamente a terminar su tarea dentro de una exploración geológica. Es con ello que nosotros presentamos una propuesta muy interesante, como lo veíamos viendo, una navegación SLAM. Directamente en este robot se va a dar una ubicación directa de cada uno de los puntos, y a partir de ello lo que va a hacer este robot es un mapeo 2D. Esto se hizo gracias a una metodología ROS directamente para la programación de este robot. Luego se hizo un sensado multiespectral en el tema RGB más los infrarrojos. Ya sea el RGB en este caso, vamos a ver para texturas mucho más visibles, y los infrarrojos directamente, ya que sabemos que algunos minerales se comportan debido a las ondas electromagnéticas que se presentan, ya sea en este caso minerales preciosos que presenten ya sea oro y plata, y también minerales metálicos industriales como ya sea el cobre, o también que hemos sectorizado en muchos apartados minerales con sulfatos y óxidos, y también por último algunas características que no presenten ninguna mineralización en estas minas. Para ello también es muy importante la manipulación articulada de este robot. Presenta una garra o un brazo robótico con algunas articulaciones que lo que nos permitirá es tener 5 grados de libertad para que nosotros podamos no solo en este caso identificar posibles minerales, sino en este caso también extraer estas muestras. Adicionalmente a ello, como lo veíamos aclarando hace unos momentos, es un protocolo de retorno automático. Si bien es cierto, hablamos que en estos interiores minas se pierde mucho el tema de la señal, pero nosotros presentamos una propuesta de que el momento en el que este robot se sienta amenazado durante una pérdida de señal o un bajo consumo eléctrico, el robot va a retornar de manera autónoma a su punto de control. Esto nos genera entonces
un impacto ya sea en la innovación minera subterránea y es escalable a diversos entornos de acceso y a través mejora también la seguridad y la eficiencia operativa que nosotros tengamos. Recordemos, este robot no necesariamente se va a comportar como un geólogo. Es un apoyo directo a la extracción de las muestras, de posibles muestrarios, para que un geólogo pueda de manera detallada analizar cada una de estas muestras. Además, tenemos unos resultados claves que va a ser la localización precisa que hablábamos en entornos adversos. Una localización que, si bien es cierto con el SLAM vamos a tener unos puntos de error, pero vamos a ver que van a ser lo más exacto dentro de un error de centímetros. Además, queremos ver y evaluar el consumo energético eficiente, un muestreo confiable o por lo menos que nos determine alguna presencia de minerales. Va a ser en este caso también la identificación de zonas geológicas relevantes. Es con ello que este proyecto lo que hace en sí es, en un primer apartado, un desarrollo de proyecto desde el diseño e integración hasta un análisis estadístico. Pasaremos por los parámetros, por la arquitectura modular, en este caso también vamos a ver exclusivamente no solo el diseño. Sabemos que este proyecto se viene desarrollando como universidad, es un TLR2, estamos todavía en construcción directamente y también en la adecuación de muchos de estos conceptos. Sabemos que dentro de Interior Mina muchas son las variaciones del terreno, muchas son las condiciones a evaluar y es con ello que también nosotros queremos presentar apartados que, si bien es cierto, cumplan con el alcance, ya sea de muestreo geológico, ubicación y navegación autónoma y retorno automático, pero para distintos tipos de minerías subterráneas. Es con ello que nosotros presentamos lo que es un inicio, una percepción y navegación autónoma que se va a dar con unos sensores LIDAR para lo que es el escaneo espacial. Vamos a ver las cámaras RGB y las infrarrojas para una visión térmica y una visión visual y un algoritmo SLAM para el procesamiento y localización y mapeo. Adicionalmente tendremos un desplazamiento. Este sistema directamente controlará con tracción de orugas, un motor eléctrico con catalina de tracción y una polea de dentado. Esto directamente podemos decir que se va a adecuar dependiéndole de la necesidad del proyecto. Ahora, vamos a tener la manipulación geológica también con un brazo articulado, una garra metálica que va a tener sensores de presión. Estos sensores de presión o esta garra también se va a ver adecuado dependiendo del tipo de terreno o en este caso el tipo de mineral presentado dentro de lo que son las interiores minas. Una base giroscópica y rótulas de neón que nos van a dar 5 grados de libertad. Un procesamiento y control indebido, se va a trabajar con un Raspberry Pi 4 para el procesamiento lógico directamente, una pantalla LCD que nos permita también tener el control directo de este robot y algunos algoritmos de retorno automático. Con respecto a los suministros eléctricos, tendremos repartido en 2 tipos de batería. Una batería de 12 voltios para el tema de los sensores y una batería de 24 voltios para lo que son los actuadores. Bueno, esta es la presente proyecto que se está dando, es un robot que vemos en la primera imagen que nosotros estamos analizando. Esto es la vista isométrica formal lateral de toda la composición directa del robot, todos los elementos que íbamos mencionando y lo vamos a mencionar también. Y también, bueno, en la segunda imagen vemos el sistema del robot exclusivamente de las articulaciones y el tema del muestreo geológico. Y la tercera imagen vemos todo el tema de la extracción y el movimiento de este mismo. Con todo ello, nosotros vamos a analizar distintos apartados con unos componentes de 17. Vamos a ver tanto desde las rótulas de unión que estamos viendo en el primer apartado del robot que nos va a permitir no solo tener un giro, sino también poder subir las muestras, poder desplazarlo como si fuera un brazo y poder sujetar estas muestras con manera de pinzas. Recordemos, este todavía es un prototipo que estamos todavía en afinar el tema de las pinzas porque sabemos que muchos terrenos o muchas paredes se complican en este tema de extracciones. Ahora, también tenemos en el apartado sensores líderes, cámaras infrarrojos y RGB, tenemos el sistema de ruedas y también tenemos tanto el chasis modular, también tenemos adicionalmente las baterías y el motor en la parte inferior.
Bueno, si bien es cierto, hemos mencionado todo el aspecto de cómo se compone el robot, pero también es importante ver el consumo energético. Nosotros estamos determinando que un consumo energético tanto para motores y tracción será del 50% y repartidos indistintamente 25 y 25, tanto para el brazo robótico articulado y los sensores de control embebido. A partir de ello, también hemos podido diferenciar tanto lo que es una media y una varianza con respecto a la precisión del sistema de localización SLAM. Es muy importante no solo en este caso determinar parámetros de cómo vamos a recolectar la muestra, sino también de cómo es que nos vamos a posicionar. Es por ello que determinamos tanto el consumo energético, el error de SLAM y el tiempo de muestreo. Hemos visto en este caso un error de SLAM con una media de 3.5 centímetros, con simulaciones en este caso en Gase-Borros, y con una varianza en este caso de 1.2 en un tema de centímetros y un tiempo de muestreo de 12.5 y en tema de segundos. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, lo que nosotros hemos trabajado también directamente es unas cámaras infrarrojas, pero esto con un procesamiento de Computer Vision. Se ha tomado y se ha extraído las imágenes, se ha pasado a una escala en grises y con ello se ha podido analizar nuestro proyecto. Tenemos también el análisis de trayectoria y localización de SLAM. Se trabajó directamente, lo que vemos en la primera imagen es el escaneo 2D de este robot mediante el algoritmo SLAM y las trayectorias de un A-Star. Tenemos también lo que es la simulación. Vemos un pequeño punto que simulamos directamente el robot y cómo se va a presentar o se va a situar ante situaciones adversas, con un gazebo y un RBIS. Tenemos entonces, si bien es cierto, nosotros ya hemos identificado el parámetro de localización y también de cómo se va a desplazar, es importante determinar trayectorias planificadas. Trayectorias donde nosotros y nuestro robot a través de un algoritmo A-Star va a poder evaluar puntos estratégicos y el tiempo más óptimo para que se pueda, no solo en este caso desplazar, sino generar un toma de muestras. Es con ello que nosotros también presentamos un análisis estadístico, una presentación directa de la precisión y de la localización SLAM directamente en tiempo de un error en centímetros, como hablábamos. Pero lo segundo es más interesante y es que nosotros también vemos tiempos promedio de toma de muestras por evento. Esto quiere decir que nosotros sabemos que en una pared se pueden suscitar diversos apartados geológicos a tomar muestras. Lo que nosotros vemos no solo es tomar alguna muestra de toda esta situación, sino también optimizar el tiempo, porque los robots, al ser en este caso de un tiempo con baterías, necesitamos ver el tiempo menor de su movilización. Es con ello que lo que nosotros presentamos es un tratamiento de imágenes, un procesamiento de imágenes, ya sea vamos a trabajar con una simulación multiespectral. Lo que traemos acá es exclusivamente una simulación. Vemos cómo es que se comporta directamente ante una radiación magenta a una región amarilla y una región verde, donde en la región magenta, según estudios holandeses, nos presentan que muchos de estos apartados presentan minerales preciosos, ya sean como el oro y la plata y minerales metales comerciales como el cobre, mientras que el amarillo presentan lo que son sulfatos y óxidos. A partir de ello se hizo una simulación multiespectral en escala de grises y una simulación multiespectral en Cummins. Esto se hace de una fotografía y se traslada. En la simulación multiespectral Cummins lo hacemos en 3 parámetros. Lo que buscamos en este caso es seccionar la pared y poder localizarlo de manera más exacta. Vemos en este caso que la forma de la simulación multiespectral y muestreo superpuesto se ha dado con respecto a limitar el espacio de la zona a analizar o de toma de muestras. Con ello se ha dado una simulación multiespectral de zonas de muestreo detectadas. Recordemos, lo que nosotros estamos viendo son puntos que el robot va a tomar muestras no solo del área magenta, porque si nosotros nos determinamos a ver en este caso con la resolución infrarroja, no solo nos centraríamos a ver los minerales posibles, sino también nosotros tenemos que analizar todas las paredes. Por lo que nosotros buscamos es que hayan puntos óptimos y mayor cantidad, obviamente, dentro del rango magenta, pero que no se desperdicie también el rango amarillo y el rango verde para que nuestros geólogos puedan ser analizados dentro de lo que es el área de geología. Lo que hacemos en la siguiente imagen directamente es
afinar estos puntos, vamos a poder identificar de manera más precisa estos puntos. Y según el algoritmo A-Star, lo que nuestro robot va a presentar es determinar cuántos puntos son los óptimos y en qué tiempo se podría hacer de manera más precisa. Es con ello que también, y determinando todo lo anterior, vamos a terminar con el tema del retorno autónomo. Este retorno autónomo nos va a dar, dependiendo, la batería baja, si el robot también termina de manera normal y la pérdida de señal. Se han hecho algunas simulaciones y donde hemos podido corroborar que según el retorno autónomo, nosotros vemos que cuando el robot termina su proceso, vuelve a su punto de inicio porque ya se ha ubicado y ha mapeado la mina en un sistema 2D. Por último, y conclusiones, para no extendernos un poco más, este robot no solo mejora la seguridad operativa, sino que también abre la puerta a la automatización de labores geológicas, reduciendo costos y aumentando la eficiencia, con una capacidad no solo en este caso de operar en condiciones adversas y su aplicabilidad en la minera 4.0. Sienta las bases para futuros desarrollos tecnológicos dentro de lo que son exploraciones y geología. Muchas gracias. No, excelente, Diego. La propuesta es muy innovadora y sobre todo poniendo del centro la seguridad, ¿no? Sí. El minimizar, probablemente no eliminar, pero minimizar la exposición al riesgo de nuestros colaboradores, ¿no? Sí. No sé si hubiera alguna consulta del público. Adelante, por favor. Buenos días, felicitarle por su excelente exposición. Quiero hacerle una pregunta de minería subterránea. ¿En qué minas se está aplicando este robot? En sí, el robot en este caso se encuentra en una ejecución, un TLR2, es decir, en este caso que todavía no llegamos al promedio de ejecución. Las propuestas que se vienen haciendo, justo estamos en Perumín en conversaciones para trabajarlos en un apartado de alguna minera, porque todavía las simulaciones presentadas presentan un grado de confiabilidad alto, pero como hablábamos, no solo es en este caso el nivel de todo el sistema operativo, sino también de las condiciones reales en minería. Es por ello que ahora que ya estamos en el armado del robot en sí, lo que estamos tratando de buscar es llevarlo a un apartado más real y evaluar cuál es la confiabilidad de todos estos datos y también los sensores que se están presentando. Hablando de confiabilidad, ¿ustedes se han percatado de este equipo cuando se va a ejecutar en una mina subsuelo? ¿Qué medidas preventivas se está tomando para que este robot se dañe? Porque sabemos que hay humedad, hay polvos en suspensión húmedo y otras cosas más. Sí, justo con respecto a ello, lo que nosotros presentamos era muy expuesto. Antes de poder armarlo y justo cuando vinimos acá y vemos el tema de Perumín, estamos ahora en el tema de la realización de un parámetro acrílico que pueda proteger y en este caso con refuerzos metálicos de todos los componentes electrónicos. Además también hemos visto que la garra o en este caso el brazo robótico no solo va a quedar de manera estable con que algún tema de algún desprendimiento lo pueda retirar, sino ahora también va a ser retráctil. Lo que buscamos en este caso con este robot es presentar una innovación, pero también vamos creciendo en los TLRs, vamos adecuándolo más a un sector más profesional, definiendo la madurez del proyecto. Por último, si bien es cierto este equipo de robot es una propuesta, pero todavía no se está ejecutando en alguna mina subterránea. No, todavía no lo llegamos a ejecutar. Ya, gracias, muy amable. Muchas gracias. Diego, ¿alguna consulta? Diego, coméntanos un poco de nuestro lado, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones que tendría? ¿Cómo ustedes ven manejar el tema de la movilidad en terreno complicado, ¿no? Y luego, me parece interesante la propuesta de los sensores colocados, pero ¿cuál es la visión? Que el robot tiene cierta autonomía, cierto grado de decisión, entiendo que para la toma de muestras, pero luego la información es colectada, almacenada, regresa a base para ser procesada por los geólogos. ¿Y qué
¿en qué flujos del proceso geológico ustedes ven el impacto ya como resultado? Como resultado, nosotros directamente, bueno, como decíamos, ¿no? Este robot no se comporta como un geólogo, apoya directamente a la extracción de la muestra, pero lo que hace es recolectar mayor cantidad de muestras según los sensores infrarrojos de parte magenta para que haya mayor análisis en ese punto. Es decir, tratamos de dar una mayor, ¿cómo le podemos decir? En este caso, de apoyar al geólogo en sí, en el tema amarillo, en este caso de sulfatos. Tratamos también, si bien es cierto, para los geólogos no es un área de interés, pero también directamente es bueno conocer cómo es que se presentan estos sulfatos y qué tipo de óxidos también se están analizando, y también ver por qué también no hay presencia de una situación mineralógica en el tema verde, ¿no? Minerales muy bajo de contenido, en este caso hablamos de plata o de cobre. Gracias, Diego. Y finalmente, pensando ya en la minería de Tajo Abierto, ¿han pensado ustedes en evaluar alternativas, por ejemplo, no sé, en lo que es control de mineral, ¿no? Donde a veces tenemos estas zonas de voladura y hay que hacer un reconocimiento, viendo si hay desplazamiento o no por el proceso de la voladura, un marcado manual, que en algunas minas todavía se hace, o la limitación de acceso a muchos taludes, a muchos bancos, donde el colaborador no puede ingresar. ¿Han evaluado esa potencialidad? Sí, en sí es mucho más sencillo cuando hablamos en este caso a tajo abierto, porque directamente el tema de la navegación es mucho más sencilla. En este caso, lo que nosotros nos consume un poco del tema algorítmico es el tema también del escaneo de la mina subterránea. Pero hablando ya un tema más en este caso de exterior mina, ya sea de Bocaminas, se podrían presentar ya muchas alternativas dependiendo de ello. Una de ellas, estábamos viendo también, dependiendo del tipo de terreno, ya sea en taludes y todo ello, no solo contar con llantas con tracción y cadenas, sino en este caso con patas robóticas, que lo que permita directamente es adecuar a los terrenos sin tener ningún mayor contacto con el terreno mismo. Muchas gracias, Diego. Excelente presentación y un gusto ver a las universidades participando y planteando proyectos de innovación. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias a todos. Con esto cerramos este bloque. Muchas gracias a todos los participantes.